Órale. Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que el día de hoy
nos sintonizan en Alégrate María Radio. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores. El día de hoy estamos muy contentos. Estoy muy contenta porque nos acompaña un hermano en Cristo Jesús, enamorado de María, que yo sé que el día de hoy va a ser algo muy especial, porque como comentábamos, en el Valle de Texas, la advocación de Nuestra Señora de todos los pueblos no es tan conocida. Entonces es por eso que el día de ayer, terminando con estas celebraciones, con estos festejos de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, seguimos festejando, seguimos bendiciendo al Señor y dándole gracias porque nos ha dejado a su madre con nosotros, siempre abogando, amándonos, cuidándonos y llevándonos hacia su Hijo. Y es por eso que el día de hoy les compartimos, a petición de varios radioescuchas que nos han preguntado acerca de esta advocación, que quieren aprender más. ¿Y quién mejor que este gran personaje, Mauricio Guízar, que está realmente apasionado de esta vocación? He buscado varios videos y dije, él es la persona indicada. Mauricio, muy buenos días. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo y compartir los micrófonos de Alégrate María Radio. Muchas gracias, Marcela, y gracias a ti, hermano, hermana, que nos escuchas y ves. Pues vamos a, ya se están conectando la gente. Yo les pido que si nos están viendo por Facebook Live, vamos a estar por ahí, vamos a estar en www.alegratemaria.radio.com también, que nos vayan compartiendo en sus Facebook, vayan posteando y vayan compartiendo el link en varios, pues ahora sí que en todos sus chats de oración, que estoy segura que más de una persona va a estar interesado en este tema. Pues vamos a comenzar. Mauricio, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo conoces tú esta advocación de Nuestra Señora de todos los pueblos? ¿Cómo comienza? Primero platícanos cómo comienzas tú a enterarte y cómo comienza todo esto de las apariciones, por favor. Sí, hermana, hermanitos. Pues yo tengo una agencia de viajes dedicada a las peregrinaciones católicas y en una de esas 65 peregrinaciones que el Señor nos ha permitido hacer entre Tierra Santa y Europa, descubrí, una vez que íbamos a pasar por Ámsterdam, esta advocación mariana. Siempre si pasamos a alguna ciudad, ya sea de paso para llegar a otra o necesitamos descansar o pernoctar ahí, trato de encontrar algún santuario mariano, etcétera, que podamos visitar. Y pues yo desconocía totalmente que en Ámsterdam hubiera una aparición mariana, y de hecho el santuario es una casa de religiosas que tiene una capilla chiquitita. Entonces, cuando yo me enteré de que existía esta advocación mariana, yo pensaba ver una catedral gigante o un santuario enorme, gótico, o yo no sé, con unas cúpulas enormes, y no, resulta que es un lugar muy discreto, escondidito, incluso enfrente de una enorme iglesia protestante, porque en Holanda la gran mayoría de la gente es protestante, sí, o es atea. Sí. Pues llevé un primer grupo a ese bendito lugar, y antes yo me comencé a documentar sobre esta aparición, y cuál va siendo mi sorpresa, que voy descubriendo un verdadero tesoro, algo increíble. Y es que, Marcela, hermanos, esta vocación y aparición mariana fue aprobada apenas el 31 de mayo del año 2002. Fue aprobada por la iglesia, por el obispo de Haarlem, Monseñor Kuhn. Dime. Sí, que muy reciente ha sido aprobada, pero ya está aprobada por la iglesia. Ya. De hecho, canónicamente la aprobación de una aparición o de una teofanía o manifestación divina de Dios a través de Nuestra Señora o directamente por nuestro Señor, por la Trinidad, la tiene que hacer el obispo local. Okay. El obispo local después manda un informe al Vaticano, y algún obispo llega a pedir la opinión de la Congregación de la Doctrina de la Fe. No es necesario, pero lo llegan a hacer. En este caso, Monseñor Kuntz pidió
la opinión del prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que entonces era el cardenal Joseph Ratzinger, que hoy es el Papa Emérito Benedicto XVI. Exacto. Y entonces, Monseñor Kuntz menciona la aprobación por parte de Roma también, el respaldo en esta carta. Y bueno, pues es algo maravilloso. Estas apariciones se llevaron a cabo desde 1945 hasta 1959. De hecho, comienzan en Alemania. ¿Por qué en Alemania? Porque la vidente, que era una señorita, Ida Peerdeman, ella era holandesa, pero estaba viviendo cerca de la frontera de Holanda con Alemania, en territorio alemán. Después ella se transfiere al territorio holandés unos años más tarde. Y entonces, en Alemania se dan las primeras apariciones y en Holanda se da el resto de ellas, que son en total 56 apariciones, son muchas. Y precisamente por la reciente aprobación por la Iglesia de estas apariciones, pues es la razón por la cual se conoce poco. Pero es importantísima, y yo me atrevo a decir más que Fátima, más que Lourdes, más que otras, porque son el cierre de toda la era mariana, no porque después no fuesen a haber más apariciones, sino que teológicamente, por el mensaje que está contenido en ellas, la Santísima Virgen termina de decir lo que tiene que decir sobre el misterio que es ella en esta aparición. Entonces, las demás apariciones marianas que vendrían después, como el Escorial, que por cierto en España ya el cardenal anterior a este que se encuentra ahorita aprobó la construcción de un santuario ahí en el Escorial en España, para veneración pública de una sagrada imagen y del lugar, y que después, ahora con la llegada del socialismo a España, el santuario fue destruido. Los socialistas se encargaron de destruirlo y después vino casi en el mismo año, si mal no recuerdo, 81, 82, comenzaron las apariciones en Medjugorje, que Medjugorje es una escuela de oración, pero la Santísima Virgen no transmite ninguna cosa de contenido teológico, teológico doctrinal, sino más que nada se refiere a situaciones actuales. La Santísima Virgen da días secretos y nos pide oración, ayuno, penitencia, lo mismo que nuestra Madre Santísima del Cielo nos pide en casi todas las demás apariciones. Exactamente, en Fátima también pide eso. ¿Por qué impacta tanto lo que tú dices de manera teológica? Dinos qué es lo que dice en su mensaje o qué es lo que se espera revelar. Bueno, hay una cosa importantísima, Marcela, hermanos, dentro de los mensajes de Nuestra Señora. Ella pide que además de los 4 dogmas que ya han sido proclamados por la Iglesia. Perdón que te interrumpa, Mauricio. Si a lo mejor alguien que nos está escuchando o es nuevo y dice, bueno, ¿qué es un dogma? ¿Qué es un dogma? Y aquí tengo los 4 dogmas que me gustaría platicar, que es la maternidad divina, la Inmaculada Concepción es el segundo, la perpetua virginidad y la Asunción de María son 4. Y este quinto dogma, platícanos. A lo mejor es la primera vez que alguna escucha y dice, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Qué es un dogma? Sí, un dogma es una verdad divina revelada por Dios a la Iglesia y confirmada por el Papa, que es la cabeza visible de Cristo, del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia aquí en la tierra. Perfecto. Entonces, el Papa tiene toda la plena autoridad y en un acto colegiado con todos los obispos del mundo que lo apoyan a él. El Santo Padre puede proclamar una verdad divina contenida en las Escrituras, en la tradición y el magisterio de la Iglesia. Entonces, el penúltimo dogma
no, perdón, el último dogma que ha sido proclamado, como tú dices, es el de la Asunción de la Santísima Virgen María, que lo proclamó el Papa Pío XII, que era el Papa de la época de las apariciones de Nuestra Señora de todos los pueblos en Ámsterdam en Fue 1950. 1950, en el año santo, bellísimo año santo de 1950. Inclusive la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro es precisamente fue renovada. La puerta antigua fue cambiada por una nueva que regaló Pío XII y es la que se abre hasta la fecha. Wow, qué hermoso. Sí. Entonces, ok, 4 dogmas. Y Nuestra Señora de todos los pueblos viene a decirnos un quinto, platícanos. Sí, ella nos pide, bueno, ella pide al Santo Padre en turno o en curso, que era el Santo Padre Pío XII, de felicísima memoria, fundador de la Acción Católica y que generó un gran revuelo porque hizo lo que dice ahora el Papa Francisco, que hay que salir a la calle, es decir, hay que evangelizar. Reactivó brutalmente de un modo maravilloso a la iglesia a partir de ese año santo, y además fue el papa de la clausura o el cierre de el final de la Segunda Guerra Mundial, un papa valientísimo. Él estaba felizmente reinando en esa época que se aparece Nuestra Señora, y nuestra madre dice, es necesario que sea proclamado el dogma de María, corredentora, medianera y abogada. Corredentora es una palabra muy intensa. No es que haga la redención junto con alguien. La redención solamente la hace Cristo, por mandato de Dios Padre y con poder del Espíritu Santo. Pero hay quien ha facilitado esa obra de la redención con su sí, con su fiat. Hágase en mí según tu palabra. Es alguien que ha coparticipado de los sufrimientos del corazón de Cristo. Alguien que ha estado fiel y que ha sido la discípula con mayúscula por excelencia. Entonces, con su fidelidad a Cristo, ella se ha ganado el título de corredentora. Y que yo sepa, el primer papa que ha mencionado esta palabra de corredentora fuera de los documentos oficiales de la iglesia, es decir, extraoficialmente, fue el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en alguna entrevista que le hicieron. Mencionó que María es corredentora. Ahora, medianera, ¿qué quiere decir? Que ella, medianera y abogada, quiere decir que ella es intercesora ante Dios por nosotros. Ella participa de la obra de intercesión de Cristo, porque el único mediador o intercesor entre el Padre y nosotros es Cristo. Pero nuestra Madre Santísima del Cielo y los santos participan de ese poder intercesor de Cristo que es ejercitado cada vez que nuestra Madre o los santos piden por nosotros. Pero la intercesión de María es muy especial porque ella es la madre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le va a negar? ¿Qué le va a negar? Claro, pues por eso nuestro Señor adelantó los planes de salvación, adelantó el proyecto de predicación del reino por petición de su madre con un milagro en Caná. Entonces, la obra de evangelización de la buena transmisión por primera vez en la historia de la humanidad de la buena noticia de salvación fue adelantada por la petición, la súplica de María Santísima en Caná. Y entonces eso significa que María no es cualquier persona ni cualquier santo. Ella es la reina de cielos y tierra. Ella es la rey y por lo tanto es reina. La madre del rey es una reina, eso lo sabemos nosotros. Y ella ha sido llevada al cielo en cuerpo y alma y está sentada a la derecha de su Hijo, cerca de la Santísima Trinidad. Ella no es Dios, pero es la madre del verdadero Dios, por quien se vive, como dice Nuestra Señora de Guadalupe.
Exacto. Entonces, Perdón, es importante también mencionar porque muchas veces nuestros hermanos protestantes nos dicen, pero ¿cómo es posible que le den tanto peso, dijéramos, a María? Es importante saber también, y con todos nuestros hermanos, que no adoramos a María, que la veneramos, la claro, respetamos, como tú dices, como su madre, como la hija del rey, como quien dio su fiat, quien fue la corredentora, que está al lado y está intercediendo con nosotros. Eso es importante, claro que sí. claro, y a mí aquí me gustaría hacer un paréntesis rapidísimo en la palabra de Dios cuando nuestra Madre Santísima visita a su prima Santa Isabel dice, ¿quién soy yo Exacto. para que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Quiénes somos nosotros en la iglesia para merecer una madre tan maravillosa? Realmente nos queda demasiado grande esta madre, así como Exactamente. nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y, y San Luis María Griñón de Montfort nos dice que mientras más alocadamente amemos a María, el amor nuestro hacia Dios, hacia Jesús, hacia la Trinidad, será 100 veces más alocado. Es decir, María potencializa nuestro amor a Dios. No Eso es lo reduce totalmente ni cierto. compite con él, lo Claro, no, potencializa. no hay que tenerle miedo, mis hermanos, no hay que tenerle miedo a dejar a entrar a María a nuestra casa, a decirle, ven, ayúdame, y de verdad que cómo cambian los corazones. Yo pienso que como buena mujer, me imagino, tú con tu esposa y con tus hijos, siempre la mujer jugamos un poco ese papel en minúsculas, por supuesto, ¿verdad? Abogando por los hijos, viendo qué necesitan, les hace falta esto, lo otro, que a lo mejor el padre no lo ve por ser hombre, ¿no? Y siempre la mujer está ahí, ayudando y muy preocupada por sus hijos. Así es. María en el cielo está, nuestra Madre Santísima está en un caná permanente. Esa es su misión. Está intercediendo y viendo por nuestras necesidades todo el tiempo, todo el tiempo. Desde que ella comienza su labor eh, al decir el fiat, al decir el fiat ante Dios delante del arcángel San Gabriel, desde ese momento María está en un caná permanente todo el tiempo. Y entonces, por eso los santos padres de la iglesia, porque nosotros no tomamos solamente la Biblia, sino la tradición y el magisterio, es decir, el modo de interpretar la Biblia, porque la Biblia no puede ser interpretada fuera de la iglesia que la inventó, que es la iglesia católica. Precisamente los santos padres de la iglesia dicen que si Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia, como nos dice San Pablo, y nosotros somos parte de los miembros de ese cuerpo místico, si Cristo es la cabeza en la iglesia, María es el cuello. Oh, wow. Y es decir, a través de María pasan todas las gracias y bendiciones de nuestro Señor Jesucristo por voluntad de Él, porque ella está intercediendo en ese canal permanente en el cielo, por eso ella es el cuello. Entonces, tiene un papel insustituible en la iglesia, nadie la puede sustituir a ella, ni el sacerdote más santo, ni el pastor más santo, ni el predicador más santo, ni alguien que rece por toda la humanidad, el santo que haya rezado más por la humanidad o hecho mayor penitencia, nadie la puede sustituir, nadie. Totalmente cierto. Y sigue todavía dando más amor María con esta aparición, lo que tú comentabas acá de Nuestra Señora de todos los pueblos. Ya más o menos comenzamos a comentar que a partir del 45 y 1959 empiezan las apariciones, se le aparece a una señorita Ida. A ver, platícanos un poco más. Sí, bueno, vamos a comenzar hablando de que las profecías. Nuestra Señora dice que cuando Ida Perdeman, la vidente y mística, le pide a nuestra Madre Santísima, por petición del obispo local y de los sacerdotes locales, una señal. Nuestra Señora dice que la señal está contenida dentro de los mensajes. ¿Por qué? Nuestra Señora da la fecha en que los aliados van a llegar a Holanda y a Alemania para liberar a Europa del nazismo.
Ella da la fecha y se cumple exactamente. Nuestra Señora profetiza en febrero del año 58 la muerte del Papa Pío XII y dice que para inicios de octubre de ese año el Santo Padre será llevado al cielo con los suyos, es decir, con la iglesia triunfante, con los santos. Y así se cumple a principios de octubre de ese año, el Papa Pío XII muere. Nuestra Señora profetiza la guerra de Corea, profetiza la guerra de Vietnam, profetiza la guerra de Irak, que sucedió con Bush, con el presidente Bush, y ve también cómo se utilizan la vidente, por primera vez en esa guerra, armas químicas por parte de Saddam Hussein. Nuestra Señora profetiza algo importantísimo, el Concilio Vaticano II, que se va a dar a mediados de los años 60, 62, 63, por ahí lo inaugura el Santo Padre Juan XXIII. Entonces, le muestra a Ida Perdeman una visión donde se ve la procesión de los más de 2000 padres conciliares que van entrando en la Basílica de San Pedro y ve cómo el Papa entra en la silla gestatoria, sube a su trono y proclama el inicio del Concilio Vaticano II. Nuestra Señora le dice a Ida que va a venir también otro papa que va a ser un gran reformador de la iglesia y ella lo ve y no sabe quién es, y cuando es entronizado ese papa sabe que es Paulo VI. Entonces, también Nuestra Señora le presenta a Ida en una visión el momento en el que será proclamado el quinto dogma. Y Nuestra Señora promete que el día en que este quinto dogma sea proclamado, llegará por fin la verdadera paz a la tierra, inaugurando Dios una nueva era de paz con un nuevo Pentecostés, con una nueva efusión de Espíritu Santo, con una renovación de Pentecostés, tal como sucedió hace 2000 años sobre toda la tierra, y ya no habrá más guerras y no habrá más dolores y no habrá más corrupción y no habrá más sufrimiento. Wow, su inmaculado corazón triunfará. Así es. Entonces, Nuestra Señora muestra, al mostrar en visión a Ida Perdeman el día de la proclamación del quinto dogma, está mostrando el día del triunfo del Inmaculado Corazón de María, ni más ni menos. Entonces, Nuestra Señora por eso le dice a Ida unas palabras muy importantes que yo quisiera leerles, tal como son en el mensaje número 48, dado el 3 de diciembre de 1953. Dice Nuestra Señora, dice la vidente: después nuestra madre se va y veo a varios clérigos de pie alrededor de ella. Entonces la señora me mira y dice con vehemencia: esta es la última vez, dice la Santísima Virgen, que la señora habla de este dogma, corredentora, medianera y abogada. Ella volverá, es decir, Medjugorje, Betania en Venezuela, que ya fue aprobada por la iglesia, y otras apariciones. Dice, ella volverá, pero para otras cosas. Sin embargo, di a vuestros teólogos que ahora tienen todo en las manos, porque Nuestra Señora explica el quinto dogma muchas veces, lo explica a los teólogos. Dice, ahora los teólogos tienen que cumplir la voluntad del Señor Jesucristo, es decir, es voluntad del Señor que se proclame el quinto dogma para que toda la humanidad sepa cuál es la función de María por excelencia. Todos los demás dogmas son preparatorios a la proclamación del quinto dogma, que es María corredentora, medianera y abogada, pero no solo de la iglesia, sino de toda la humanidad. Por eso ella se hace llamar Nuestra Señora de todos los pueblos. Dice nuestra madre, este dogma tendrá que ser el colofón, es decir, el cierre de los pensamientos marianos. Di a los teólogos que la Señora de todos los pueblos quiere ver esto cumplido. Es decir, ella dice que esta aparición mariana es el cierre de toda la teología, del contenido de toda la teología mariana de la historia de la iglesia.
Es la última en la cual nuestra madre comenta algo sobre sí misma que no haya sido profundizado suficientemente en la iglesia. Es decir, nuestra madre se presenta como teóloga, teóloga de los misterios de ella, de la Trinidad hacia ella misma, ¿verdad? Contenidos en ella o vertidos en ella. Entonces, es maravillosa esta aparición mariana porque proclama y presenta, como te digo y les digo, hermanos, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y por eso es la aparición mariana más importante de estos últimos tiempos, porque es el cierre de todas las demás apariciones marianas en cuanto a contenido teológico. Oye, Mauricio, pero ¿por qué crees que se le haya dado tan poca difusión? ¿O por qué no lo conocemos tanto, como tú dices, como un Medjugorje, como una Fátima, como la Virgen de Lourdes? ¿Por qué crees? Si el mensaje que trae es tremendísimo. Ahora sí que son de los, pues de estos últimos, pues no de los últimos tiempos de que se va a acabar el mundo ni nada, pero esta transición que vamos a tener. Bueno, en primer lugar, porque como te comentaba y les comentaba a los hermanos, a tu amabilísimo auditorio, las apariciones acaban de ser aprobadas hace apenas 18 años. Para nosotros es mucho tiempo, pero para la iglesia es poco tiempo. La iglesia se tarda a veces hasta siglos en beatificar o canonizar a alguien y curiosamente, los dogmas, los 4 dogmas anteriores han sido proclamados, sobre todo los 3 primeros, en épocas de nacimiento de herejías o de polémicas muy fuertes, incluso de corte preprotestante. Entonces, por ejemplo, en el siglo V, a inicios de los años 400, había una serie de herejías donde se decía que María no era madre de Dios y que Jesucristo, algunos decían que en el nestorianismo y todo eso, que Jesucristo no era Dios, sino era también como un profeta. Y de esa herejía se agarra un monje que queda imbuido de esa herejía que le metió el demonio en el corazón para formar a un muchachito de Medio Oriente a finales de los años 400 que era huérfano de padre y de madre que quería conocer algo del cristianismo y este monje lo acoge, lo cuida de chico y ese muchachito que va a acoger esa herejía que dice que Jesucristo no es Dios, se llama Mahoma. Oh, wow. Entonces, precisamente para responder y contrarrestar esa herejía de que Jesucristo no es Dios y de que María no es madre de Dios, se forma el primer concilio mariano, que es el concilio de Éfeso, en la ciudad donde nuestra madre vivió sus últimos años con San Juan Evangelista y que después ella regresa a Jerusalén para morir en Jerusalén o para tener su tránsito o su dormición. La dormición es una muerte por amor en éxtasis, sin dolor y sin sufrimiento, porque María siente tal deseo de vivir con su hijo ya, de estar con él en su presencia en el cielo, que en un éxtasis de amor se duerme. Esa es la muerte de nuestra Madre Santísima, es una dormición porque es sin dolor. Es un tránsito sin dolor. Y entonces, por presión de gente que creía en herejías, es decir, en falsedades sobre nuestra fe cristiana católica, es como la iglesia responde a estas falsedades con concilios donde el Papa con el colegio de todos los obispos del mundo o de un modo colegiado, proclama una verdad que debe de ser irrefutable, indubitable e irrebatible. Y por eso nuestra madre dice que este quinto dogma deberá de ser el colofón o el cierre con broche de oro de las verdades marianas.
y aparte nos va a dar el regalo maravilloso de la paz sobre toda la tierra. Y Nuestra Señora también dentro de los mensajes dice, uno, que la iglesia tiene que modernizarse. Esto no es modernismo. El modernismo significa una corriente laicista impulsada sobre todo por la masonería que busca que la teología sea tan racional que no haya cabida para las cuestiones sobrenaturales. Esa es parte de la influencia del modernismo en algunas corrientes de la iglesia, que ha habido algunos sacerdotes u obispos que se han desviado de la sana doctrina. Entonces, Nuestra Madre nos habla de la masonería que está atacando y que está amenazando a la iglesia y al mundo, y a la iglesia desde dentro y desde fuera. Nos habla de un peligro terrible que es el socialismo y el comunismo. Nuestra Madre nos dice que el socialismo y el comunismo son literalmente obras de Satanás, obras del maligno. Entonces, por eso, ninguna persona que se encuentre en su sano juicio puede votar por un partido político que promueva el socialismo o el comunismo, porque también, como lo han dicho otros papas como León XIII, el socialismo y el comunismo son intrínsecamente perversos, y esto lo confirma Nuestra Madre del Cielo. Ella nos dice que la formación dentro de los seminarios tiene que mantenerse con la misma sana doctrina de siempre, con la teología perenne, tomista, etcétera, de Santo Tomás de Aquino, pero que es necesario actualizar los métodos para evangelizar mejor y que la iglesia tiene que volver a sus inicios. Por eso hay mucha gente que rechaza el Concilio Vaticano II y dice que vino a ser una cosa fatal para la iglesia y que la Virgen no lo quiso. Bueno, pues en esta aparición mariana nos muestra todo lo contrario al mostrarle a la vidente el concilio y diciendo que son necesarios esos cambios en la iglesia. Y es que el concilio nos quiso llevar a los orígenes de la iglesia, a los orígenes de donde nació en Pentecostés, en ese bendito aposento alto en Jerusalén, en el cenáculo. Y entonces ella nos viene a recordar que la iglesia tiene que ser fresca, ser sencilla, ser abierta y ser ágil, porque también Nuestra Señora le muestra a la vidente una vez una serie de procesiones que hacen solemnes los sacerdotes, obispos, cardenales y religiosas, y dice Nuestra Señora, esas procesiones muchas veces no sirven para nada porque lo que tiene que hacer la iglesia es renovarse desde dentro. Lo dice en otras palabras, ¿verdad? Sí, claro, pero también es importante lo que tú dices, o sea, se tiene que modernizar, pero no por esto vamos a cambiar toda la sana doctrina que tenemos y vamos a empezar a aceptar un montón de cosas que el mundo nos quiere que aceptemos, no. Es un tipo diferente de modernizarnos, como utilizar también estos medios, unificarnos como católicos, salir y hablar, que no nos dé pena, vergüenza, también de estudiar, de tantas cosas que podemos hacer y como que no quedarnos nosotros como chiquitos, ¿no? Sino salir. No, de hecho, Nuestra Madre nos dice 3 o 4 veces, Aida, que las encíclicas de los papas deben de ser estudiadas. Eso lo pide ella en esta advocación mariana y dice encíclicas, pero casi nadie les hace caso. Es decir, en la Iglesia Católica necesitamos escuchar la voz de Dios a través de nuestra cabeza en la tierra, que es el Papa, Sí, claro. e ir junto con el Papa leyendo las encíclicas. Por ejemplo, la encíclica sobre la misericordia divina que escribió el Papa Francisco es importantísima porque nos dice cuál es el papel de la iglesia y de nosotros los laicos hoy en día. Cosas importantísimas. Ahora bien, yo quisiera pasar, Marcela, hermanos, a comentar otra parte del contenido de los mensajes que Nuestra Señora dice que necesitamos rezar una oración para adelantar la venida, la llegada de la proclamación de ese quinto dogma
y para proteger al mundo y a las naciones de la corrupción política, de las calamidades como terremotos, tornados, inundaciones, todo ese tipo de cosas, tsunamis y de las guerras. El Santo Padre Francisco está diciendo que estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedazos. Entonces, por eso es Nuestra Señora da el remedio dictándonos ella misma una oración que debemos rezarla cada vez que podamos a lo largo de cada día. Además de que ella dice que hay que rezar el Santo Rosario, ella lo dice en el primer mensaje, que gracias al rezo del rosario ha terminado la Segunda Guerra Mundial, eso lo dice así. Entonces el rosario tiene un poder increíble que nosotros no podemos entender, siquiera vislumbrar, porque podemos decir, bueno, el rosario, el Santo Rosario es una oración muy sencilla, pero es tan sencilla que a veces nos da flojera hacerla, o que no hemos en nuestro hogar desarrollado la sana costumbre de rezarlo diario, y hay que rezarlo diario. Nuestra madre nos lo dijo en Fátima, nos lo dijo en Betania, Venezuela, aprobada por la iglesia, nos lo dijo en Coapa, en Nicaragua, otra aparición aprobada por la iglesia también, de que en otro momento, si tú nos invitas, podemos hablar de esa aparición. Entonces, en Medjugorje, Nuestra Señora nos insta y nos urge a rezar el Santo Rosario y a convertirnos en hombres y mujeres de oración. Por eso Medjugorje, a lo largo de estos 32, 33 años de apariciones, Nuestra Madre nos lleva de la mano en una escuela de oración. Medjugorje es una escuela de oración. No hay que buscarle otras cosas a ese mensaje. María quiere que oremos y que seamos hombres y mujeres de profunda oración. Empezar por el Santo Rosario. Nuestra Señora en Ámsterdam nos habla del poder y del valor de la Santa Eucaristía. Dice que al sacrificio cotidiano y perpetuo de la Santa Misa debemos ir diario, nos lo pide Nuestra Señora. Y además la aparición de Ámsterdam tiene el tinte de que es eucarística. Pero antes de hablar de esto, quisiera decirles cuál es la oración que Nuestra Señora dictó. Sí. Por aquí tengo, la tengo. Me gustaría que la vieras. Perfecto. Al igual que todos, ¿sí? Sí. Platícanos de ella, sí. Sí, aunque esta que pusiste tiene dos palabras cambiadas, pero está casi en su totalidad. La oración dice así: Ajá. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. O sea, pide un nuevo Pentecostés, el que ella promete cuando se ha proclamado el quinto dogma. Manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, no solo de los pueblos católicos o cristianos, sino de todos, para que sean preservados de la corrupción o corrupción política, porque la Virgen dice que de la corrupción vienen la gran mayoría de los males en el mundo, de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Okay. En la versión original, Nuestra Señora dicta a la vidente diciendo que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. También por este dictado de Nuestra Madre Santísima, de esta oración, hubo sacerdotes y obispos en el mundo que se pusieron reacios a promover esta aparición. Pero Nuestra Señora en múltiples ocasiones explica por qué ella dictó que un día era María. Que un día era María quiere decir que María, que Nuestra Madre Santísima en la tierra tenía una misión, ¿verdad? De ser la custodia junto con San José del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, de custodiarlo, de educarlo, de amarlo
y de preparar a Jesús para su misión junto con San José, pero principalmente ella. Ahora bien, que un día era María quiere decir que hoy tiene otro papel también. Es decir, la Santísima Virgen María, como María, es madre de la iglesia, pero ella ya no es solo madre de la iglesia, nunca ha sido solo madre de la iglesia, sino ha sido madre de todos los pueblos, de los bautizados, porque por el bautismo somos hijos de Dios en plenitud de gracia, y de los no bautizados que son hijos de Dios por vía natural, sin la plenitud de toda la gracia, pero también son hijos de Dios y por lo tanto, si María es madre de Dios, María es madre también de los hijos de Dios, por naturaleza y por gracia del bautismo, esos dos tipos de hijos. Entonces María es intercesora también y madre de todas las naciones, de los budistas, de los shintoístas y hasta de los pueblos que tienen religiones que no tienen nada de cristianos, sino más bien son paganas. Ella también es madre de ellos porque intercede ante Dios por ellos. Entonces, ¿cómo hacer esto? No sé, los protestantes, yo me pongo a pensar que siempre han hecho tan al lado a María que no la han tomado en cuenta, o en otras religiones, ¿no? Poder saberse amados por esa madre. claro, pues ellos se excluyen del amor de Dios manifestado a través de María. María es madre de ellos, lo quieran o no, Exacto. lo acepten o no, y María nos dice en estas apariciones que ella ora por todos y ella quiere ver a todos sus hijos reunidos, sobre todo a los cristianos, cristianos católicos, cristianos ortodoxos, cristianos evangélicos, etcétera. Yo creo que también esta sería como una invitación para que nosotros en nuestro rosario que hagamos también orar por los que están fuera de la iglesia, así como pedimos pues por nuestra familia, por nuestros amigos, por los sacerdotes y todo, también pedir para que regresen a casa. Así es. Ahora bien, vuelvo a la oración, que aquí la tenemos. El cardenal Ratzinger dijo que era necesario cambiarle a la oración, que un día era María, aunque nuestra madre lo pidió así muchas veces, y ponerle la Santísima Virgen María para evitar confusiones y para evitar polémicas. Y así como nuestro Señor les ha mostrado a muchos santos y místicos que lo primero en la iglesia es la obediencia, entonces por obediencia el arzobispo Kunt cambió esa frase de la oración. Ajá. Y por recomendación, no fue una orden, pero fue una recomendación que le dio Roma, y el arzobispo Kunt cambió la oración y por eso ahora se dice la Santísima Virgen María. Pero eso no le quita valor a la oración porque estamos en obediencia con la iglesia y la estamos promoviendo. Nuestra Señora nos dice que esta oración tiene un poder muy especial. Dice, en el mensaje del 31 de mayo del año 55, Nuestra Señora dice, ustedes, pueblos de este tiempo, sepan que están bajo la protección de la Señora de todos los pueblos. Todas las naciones están bajo la protección de María, la invoquen o no. Invóquenla como su abogada, pídanle que aleje todas las calamidades. Es decir, María, en su papel de corredentora, medianera y abogada, por los méritos de Jesús, ella tiene el poder de alejar de nuestras naciones todo tipo de calamidad. Por eso es necesario orar esta oración muchas veces o varias veces al día. Dice, pídanle, ella está hablando sobre ella misma, pídanle a la Señora que elimine de este mundo la corrupción. De la corrupción vienen las calamidades, de la corrupción vienen las guerras. Tienen que pedir por medio de mi oración que todo esto sea eliminado de este mundo. Y dice Nuestra Señora, ustedes no saben lo poderosa e importante que es esta oración ante Dios. Yo te aseguro que el mundo cambiará. Y es necesario hacer esta oración para poder salvar al mundo, dice ella, con este título de Nuestra Señora de todos los pueblos y por medio de esta oración de una gran catástrofe mundial. Así lo dice Nuestra Señora. Ayuden con todos los medios
y ocúpense de la difusión de esta oración, cada uno a su manera. Ayuden con todos los medios posibles y ocúpense de la difusión, cada uno a su manera. Entonces, la promulgación, la promoción de esta devoción no es una devoción cualquiera, Marcela, hermanos. Es la devoción, es la aparición mariana con mayúscula que cierra la era mariana de las revelaciones sobre el contenido teológico de nuestra madre. Y es la aparición mariana más importante de la era moderna de la iglesia. Y yo me atrevería a decir, es la aparición mariana más importante de la historia de la iglesia por el contenido que tiene. Sí, Así, tal cual se los digo. oye, Tal- Mauricio, ¿y hay una fecha más o menos cuando Nuestra Señora dice que es cuando se va a aprobar este quinto dogma? Bueno, recordemos que las apariciones privadas están sujetas a la respuesta del ser humano. La revelación, las profecías privadas de apariciones. Ahora, las únicas profecías que se cumplirán al pie de la letra son las de la revelación pública contenidas en la Santa Biblia, en la tradición y el magisterio de la Iglesia. Las revelaciones que contienen profecías, las revelaciones privadas, su cumplimiento está sujeto a la respuesta de nosotros. Nosotros, con nuestra pronta o lenta conversión, con nuestra disposición a orar más y mejor o a orar menos y peor, podemos adelantar la llegada de las profecías bellas, alejar o cancelar las profecías de situaciones de calamitosas que se nos avisa para que oremos, Okay. o podemos cancelar situaciones negativas que están por venir, profetizadas. Wow. Entonces, Nuestra Señora profetizó que el Papa Pío XII iba a proclamar el quinto dogma. No lo proclamó, el Papa murió. Nuestra Señora dijo que iba a haber otro Papa que la iba a proclamar y le mostró a la vidente que iba a ser Pablo VI, y Pablo VI no lo proclamó, porque el cielo respeta la libertad humana hasta de los papas. No somos títeres del cielo, somos instrumentos de gracia o de desgracia a veces. Claro, exacto. Pero los papas, por prudencia, por la cuestión de la promoción del ecumenismo, evitaron proclamar el quinto dogma. El Santo Papa Francisco ha dicho últimamente que María es madre y basta. Es decir, el Santo Papa Francisco no va a proclamar el quinto dogma. O a lo mejor lo puede proclamar si oramos para que Nuestra Señora se le manifieste de un modo especial y lo haga, o que el siguiente Papa lo haga. Pero lo que sí Nuestra Señora nos dice que cada vez que oramos esta oración nos acercamos más a la proclamación del quinto dogma. Wow, Y eso por es lo tan importante. de orarla. Importantísimo, porque entonces ya no habrá guerras, calamidades, tornados, malos políticos, no habrá eso. Llegaremos a una nueva era de paz que ha sido anunciada por muchos santos, por muchos místicos aprobados por la Iglesia y ahora por nuestra Madre en persona. Oye, Mauricio, Ahora, yo creo que, perdón, yo creo que vamos muy retrasados. O sea, si empezó todo esto en Pío XII, quiere decir que le necesitamos meter más oración nosotros como laicos. así es, así es. Y también Nuestra Señora en el mensaje del 25 de marzo del año 53 nos dice: las naciones me llamarán la Señora Madre. No importa quiénes sean o lo que sean, yo puedo ser para ustedes la madre. No importa quiénes seamos, hasta testigos de Jehová, hasta cualquiera, María es madre de ellos. También el Señor necesitó de su madre para venir a la vida, dice ella. Por medio de la madre viene la vida, por eso ella debe ser restituida a sus iglesias y a los pueblos, y experimentarán un florecimiento. Entonces, por eso es importante orar, orar y orar, como dice ese canto, que para eso necesitamos orar, orar y orar. Y el Santo Rosario diario, la Santa Misa diaria, ofrecida sobre todo como nuestra Madre nos lo pide en Medjugorje por las intenciones de su Inmaculado Corazón.
hay que orar por las intenciones de esta pequeña oración de ella para pedir que desaparezcan o seamos preservados de la corrupción política, las calamidades y las guerras, porque de la corrupción política, nos dice ella, provienen las calamidades. Los políticos corruptos generan inflación, generan problemas económicos, generan virus, generan ¿cómo se llama? Guerras para generar progreso económico con la venta de armas, etcétera. Entonces, por eso. No, pues Después, aquí también, perdón, nuestra madre nos está dejando ahora sí que en nuestras manos, tanto, claro, tanto. Es tan hermoso también saber, como tú dices, que no somos títeres, que no todo está escrito, que así tiene que ser y ya no. También está esperando nuestra decisión, está esperando nuestro movimiento hacia ellos. claro. Nuestra Señora dice, reza nuestra oración en todo lo que hagan. Okay. ¿Cuántas veces podemos rezarla al día? Infinidad de veces. Como jaculatoria al final de cada misterio del rosario. Y fíjate, hay un mensaje, dos mensajes en el año 51 y 52. Nuestra Señora dice que los pueblos no hallaremos descanso, ninguna nación, hasta que nos detengamos y miremos pacíficamente la cruz, es decir, a Jesús, el centro de este mundo. Ella dice que el centro de este mundo es Jesús, porque María no es marianocéntrica, ella es cristocéntrica. Exactamente. Y precisamente con respecto a que este mensaje es eucarístico, Nuestra Señora no solamente recomienda que vayamos diario a la Santa Misa, ella nos dice, le dice a la vidente Ida Pierdeman y a través de ella nosotros, que ella escogió aparecerse en Ámsterdam porque 600 años antes de su primera aparición ahí, en 1345 sucedió un milagro eucarístico. Ajá, sí, sí. Y que en atención al aniversario de ese milagro eucarístico, y a que en Europa estaba en conflicto por la Segunda Guerra Mundial, ella vuelve a aparecerse en 1945, 600 años exactamente después de la aparición del primer milagro eucarístico. Por eso María es cristocéntrica y se centra ella en esta aparición en la Eucaristía. Y el último mensaje, el mensaje número 56, lo da a la vidente mostrándole una visión de la Eucaristía como una hostia gigantesca, brillante como el sol, y de esa hostia brota Jesucristo nuestro Señor. Y Jesús le muestra a la vidente Ida un cáliz que está derramando sangre a borbotones como un río para el purificar con su sangre a la humanidad. Esa es la última visión y la última aparición. Entonces, por eso es eucarística por excelencia y cristocéntrica esta aparición mariana. Y con respecto a los protestantes y a los no cristianos, Nuestra Señora dice en el mensaje del año 52, la iglesia, las ovejas están dispersas y otras aún huirán. Sin embargo, la Señora de todos los pueblos las reconducirá a un solo rebaño. Wow. Cuando nosotros hacemos esta oración y el Santo Rosario, la Santísima Virgen, como efecto de esta oración que hacemos, sigue uniendo, gathering the sheep, reuniendo al rebaño, Wow. Que está disperso por todos lados. Pues Si inclusive alguien, la imagen de María, por aquí también la tengo. O sea, inclusive la, ¿cómo se llama? Sí, el icono, la imagen. Exactamente. Déjame ver si la puedo poner por aquí para platicar de... Si no la tienes a tu derecha, se alcanza a ver. Sí, por aquí, déjame voy. Por aquí la había puesto. O en la misma imagen de la oración, ahí aparece, ahí está. Sí, precisamente vamos a la imagen. Nuestra Señora dice que la gran obra mundial que tenemos que hacer es propagar la oración que ella ha dictado y propagar la veneración de su sagrada imagen. Ella viene como en Guadalupe. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, si te das cuenta, hermana Marcela, en Guadalupe Nuestra Señora tiene atrás al sol y ella viene por delante.
¿Por qué? Porque ella viene a anunciar nuevamente a Jesús, que es el sol de justicia, que es la luz que ilumina este mundo. En este caso igual, María viene delante de la cruz porque nos anuncia, va por delante, anunciándonos a Jesús, tal y como aparece en los evangelios. En los evangelios se menciona primero a María, en los evangelios marianos como San Lucas, se Bien. menciona también de una doncella María, y después se menciona cómo el arcángel Gabriel le anuncia que van a ser el Emmanuel, el Dios con nosotros, Jesús. Entonces ella es precursora de Jesús, así como San Juan el Bautista. Ella viene de antes de Juan el Bautista anunciarnos la llegada de la salvación, que es la cruz. Y detrás de la cruz vienen las gracias que Dios reparte, que es el sol de justicia, que es Jesús, y que reparte gracias. Vemos abajito las ovejitas que son, unas ovejitas están volteando a verla a ella, que son las fieles a la Iglesia Católica, y otras están distraídas o volteadas para otro lado, que son ovejas cristianas, pero no católicas, o gente que no ha conocido todavía la salvación en Cristo. Eso simbolizan esas ovejitas. Así se lo dice a la vidente. Ella está poniendo su pie derecho sobre Europa, porque Europa en esa época necesitaba más que ninguna otra nación la intercesión de María por la guerra que estaba terminando. Y viene la época dificilísima de la reconstrucción de Europa en la posguerra. Y luego, no se alcanza a ver, pero las manos de Nuestra Señora tienen estigmas, las llagas de Jesús, y de sus manos salen 3 rayos de cada mano que simbolizan las gracias que Dios va o está derramando a través de María en estos tiempos, que son o bendiciones de Dios, que son gracia, redención y paz. Gracia, que es regalos gratis del cielo, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Redención, porque ella es corredentora, ella facilitó la obra de redención de Dios y nos viene a recordar en sus apariciones marianas la salvación de Jesús. Todas las apariciones marianas son cristocéntricas. Aparición mariana que no sea cristocéntrica no viene de Dios. Claro. Y paz, porque María es la reina de la paz. Inclusive, en las letanías inventadas por un sacerdote de Loreto en el siglo XVI, que son las letanías lauretanas, que son las que recitamos el Santo Rosario, viene la advocación de María, Reina de la Paz. Esa es una advocación no inventada por Medjugorje o no transmitida por nuestra madre Medjugorje. Esa es una advocación mariana, es un título mariano antiquísimo, muy antiguo. Entonces, además hay otra cosa muy importante. En la oración, nuestra madre pide a Jesús que interceda ante el Padre para pedirle que vuelva a enviar su Espíritu Santo. Entonces, María es esposa del Espíritu Santo y ella intercede ante Jesús por nosotros para que derrame de un modo nuevo su Espíritu Santo, para que renueve el milagro de Pentecostés. Dime. Sí, como un nuevo Pentecostés. Así es. Así es, el Espíritu Santo ya lo tenemos dentro, pero hay que desatarlo, dejarlo libre, Claro. Invocarlo. Nuestra Señora nos dice en un mensaje de 1955, el Espíritu Santo los ayudará. Invóquenlo en este tiempo, no lo repetiré bastante al mundo. Recurran al Espíritu Santo en este tiempo, ¿verdad? Wow. Entonces, Nuestra Señora, y aquí me gustaría comenzar a concluir, no sé cómo vamos de tiempo. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Nuestra Señora dice, recen esta oración en todo lo que hagan, en todo lo que hagan. Ha sido dada para pedir que el verdadero Espíritu venga sobre el mundo, para pedir que venga el Espíritu Santo. Marcela, hermanitos, si el Espíritu Santo es el motor que mueve a la iglesia, ahora nuestra madre está pidiendo un nuevo Pentecostés para todos los pueblos de la tierra, para iluminar las mentes y las conciencias de las personas y que nos abramos a la redención de Jesús.
a la redención en Cristo. Dice, tú le dice a la vidente, tú no puedes calcular el gran valor que tiene esta oración. Tú no sabes lo que deparará el futuro. Para poder salvar al mundo, ha sido enviada esta oración con este título, Nuestra Señora de todos los pueblos, y por medio de esta oración de una gran catástrofe mundial, por medio de esta oración, la Señora salvará al mundo. Así lo dice. Vuelvo a repetir esta promesa. Ustedes no saben lo poderosa e importante que es esta oración ante Dios. Puedo conceder, dice nuestra Madre, y lo haré, gracia, redención y paz a todos aquellos que me lo pidan. Y Nuestra Señora pide que sea venerada su sagrada imagen. Dice Nuestra Señora, ven siempre, y a través de la vidente nos dice a nosotros, hijo, hija, ven siempre a orar ante esta imagen, para pedir por todos los que tienen necesidades corporales y espirituales. Dile a tu director espiritual y a todos los que colaboran en ello que yo prometo, esta es una promesa de María a los que veneren su imagen, yo prometo a todos aquellos que oren ante esta imagen e invoquen a María, la Señora de todos los pueblos, que les concederé gracias para el alma y el cuerpo, en la medida que sea la voluntad del Hijo. Es decir, si alguna imagen de Nuestra Señora debe de estar entronizada en nuestro hogar, es esta. Oh, wow. Es esta. Más que cualquier otra imagen. Claro, como yo soy mexicano y guadalupano, yo tengo entronizada a la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Sí, yo también. Y tengo también al corazón de María, tengo varias imágenes marianas entronizadas en la casa de ustedes, en tu casa, Marcela. Pero de modo especial tengo entronizada la imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos, que es un arma de protección para estos tiempos, porque ella prometió conceder gracias para el alma y el cuerpo. Entonces hay que entronizarla y promover que sea entronizada en todos los hogares que podamos, y que sea rezado el Santo Rosario y esta oración en todo lo que hagamos. Ok, fíjate, Mauricio, aquí estoy leyendo varios comentarios de la gente que está conectada y me pregunta, Marcela, ¿dónde puedo conseguir la imagen, los mensajes completos y cuál es la oración con las palabras exactas? ¿Dónde pueden conseguirlo? Bueno, mira, los mensajes completos se pueden conseguir a través de un libro que acabamos de nosotros, precisamente hace 15 días hicimos la primera edición en Latinoamérica, porque estos libros solo se pueden conseguir o en la editorial Jesús de la Misericordia en Ecuador, o es que los edita, o en Ámsterdam, Holanda, o con nosotros. Pero yo sé que los envíos a Estados Unidos cuestan un dinerito, ¿no? Pero bueno, a lo mejor hay manera, yo creo que hay manera de que pueda llegar a una ciudad fronteriza de aquí de México y hay manera de traerlos para acá. Bueno, entonces, si hubiera manera, sería fantástico que ustedes los tengan, porque los libros son muy económicos, o sea, tienen un costo prácticamente de recuperación, y además enviamos una ofrenda a Ámsterdam porque las religiosas del santuario de Nuestra Señora de todos los pueblos nos autorizaron a poder distribuirlo. Y también hemos hecho la primera impresión de la imagen que está tocada a otra imagen que yo toqué a la original en Ámsterdam. ¿Por qué? Porque Nuestra Señora varias veces se apareció a la vidente en la capillita de Ámsterdam, saliendo de la imagen de Nuestra Señora, brotaba de la imagen Nuestra Señora físicamente. Entonces a esa imagen yo toqué la imagen que ustedes ven ahí atrás de mí. Y con esa imagen yo toqué todas las demás que imprimimos. Entonces, ¿eso se convierte como en una reliquia de tercer grado? ¿Estoy bien, mal? pues como una reliquia. De todos modos, eso
no obsta para que las hagamos bendecir por un sacerdote. Siempre es importante la bendición del sacerdote, pero es como una reliquia, sí, es una reliquia. Entonces, yo quisiera prácticamente concluir con dos pensamientos, si me permite. Perdón, A ver. antes de concluir, me está diciendo gente de México cómo conseguir el libro y la imagen. Gente que está en México y que nos está sintonizando. ¿Nos puedes dar algún contacto, algún número, algo? Sí, les voy a dar un número celular en México, que es el de mi esposa, porque ella es la que mandó imprimir las imágenes y el libro. Es el 55 Sí. 33 60 0414. Ok. Lo repito, 55 33 60 04 14 con Mari Carmen Flores. Mari Carmen Flores es mi esposa Ajá. Muy bien. Ok. y estamos a sus órdenes. Ahí pueden conseguir eso, las estampas, la imagen y el libro. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, Ok. ahora, si alguien quiere contactarnos desde Estados Unidos, solamente le añade 0052. Ujú. Pueden mandar WhatsApp Ok. y pedirle a mi esposa el envío del libro o lo que sea. Y yo recomendaría, por ejemplo, para que el envío les salga económico, pueden pedir varios libros entre amigos y vecinos, piden varios y sale más económico el envío. Y Exactamente. ¿verdad? Ahora bien, hay un mensaje muy importante. Bueno, antes de transmitirles este otro mensaje, les quiero decir que los 5 últimos años Nuestra Señora se apareció una vez al año, Ujú. del 55 al 59, una vez al año. Los años anteriores se aparecía más veces y siempre se aparecía un día 31 de mayo. Ajá. La fiesta de Nuestra Señora de todos los pueblos se celebra localmente en Ámsterdam y a nivel internacional el 31 de mayo, porque en la antigüedad la liturgia de la iglesia celebraba la fiesta de María Medianera en esa fecha, Ok. el Ajá. 31 de mayo. Este año, por diosidencia, coincidió con Pentecostés. Wow. Y en estos tiempos en que estamos viviendo pandemias y todo, Nuestra Señora nos regaló esa diosidencia que el 31 de mayo fue Pentecostés y la fiesta de María Medianera y Nuestra Señora de todos los pueblos. Ahora, litúrgicamente, hoy en día la fiesta de María Medianera se celebra, me parece que en noviembre, pero es válido, de acuerdo a esa antigua tradición, también celebrarla el 31 de mayo. Ok. Ahora bien, un 31 de mayo fue el día de la última aparición, la número 56, por eso es la fiesta de Nuestra Señora de todos los pueblos. Ok. Ahora sí voy a este mensaje que es muy importante. Nuestra Señora nos recuerda el testamento espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la última cena, diciéndonos en el mensaje. En los dos mensajes del año 1951 dice nuestra madre, el primer y más importante mandamiento es el amor. El que tiene amor adorará a su Señor y Creador en su creación. El que tiene amor no será nunca deshonesto con su prójimo. Esto es lo que falta en este mundo, amor a Dios y amor al prójimo, nos dice nuestra madre. ¿Cómo sé que amo mucho a Dios? Mirando cuánto tiempo dedico a Él en la oración diariamente. Si yo oro poco, quiere decir que amo poco a Dios. Ok. Es la puritita verdad. Si yo oro más, si voy a mi Santa Misa diario cuando puedo, hay gente que en Estados Unidos tiene 2 o hasta 3 trabajos y acá en México igual, pues cuando puedas, si tienes la intención, siempre que puedas, rezar el Santo Rosario diario, la oración de Nuestra Señora, hacer un tiempo de lectura bíblica, como dice nuestra madre en Medjugorje, media hora diaria, y estar otra media hora
en meditación, orando, meditación católica, no meditación fufurufa trascendental, esa de la nueva era. No, es meditar en las verdades de Dios, la oración contemplativa católica, ante el Santísimo Sacramento. Y si no podemos ir al templo, como aquí en Ciudad de México, que está muy dura la pandemia, entonces hay sitios web donde está la adoración del Santísimo en vivo y podemos contemplar al Señor. Para Dios no hay tiempo y espacio. El tiempo y el espacio no son obstáculo para adorarlo. Entonces, amor a Dios y amor al prójimo. Amar a Dios porque en Jesús vive, Dios vive en cada ser humano, en cada persona. Jesús vive en los bautizados, en nuestro corazón de bautizados, y Dios vive en el corazón de todo ser humano. Y entonces les digo a los pequeños, dice nuestra madre, si practican el amor mutuo hasta el extremo, por eso la Madre Teresa de Calcuta dice, hay que amar hasta que nos duela, si no nos duele no es amor. Si practican el amor mutuo hasta el extremo, ni siquiera los grandes tendrán alguna posibilidad. Fíjense en estas palabras, les digo a los pequeños, nosotros somos pequeños en el sentido de que no somos ni presidente de Estados Unidos, ni presidente de otra nación, ni somos gente que tiene millones como Bill Gates, no. Les digo a los pequeños, si practican el amor mutuo hasta el extremo, ni siquiera los grandes tendrán alguna posibilidad. Wow. ¿Posibilidad de qué? De cometer travesuras o de dejar de hacer el bien, ¿verdad? Ahora bien, nuestra madre nos habla sobre la promoción de sus mensajes, de su imagen y de su oración así. Pónganse a trabajar con gran fervor en esta obra de redención y de paz y verán el milagro. Nuestra madre nos dice que esta es si alguna obra de redención y paz a través de María hay que promover en estos tiempos, es esta. Okay. Ayuden con todos los medios y ocúpense de la difusión cada uno a su manera. Esta obra no es para un solo país, solo para Holanda, por ejemplo. Esta obra es para todos los pueblos. Todos tienen derecho a ello. Te aseguro que el mundo cambiará. Nuestra madre nos asegura y nos profetiza que el mundo cambiará si promovemos esta devoción mariana. Y sobre la imagen dice ella, esta imagen debe ¿preceder a qué? A la proclamación del quinto dogma. Esta imagen tiene que ser difundida, dice nuestra madre, en todo el mundo. Contiene esta imagen en sí el significado y la representación del nuevo dogma. Es decir, está contenido el quinto dogma mariano en esta imagen. Por eso María está pisando, poniendo sus dos pies sobre el mundo entero, ¿verdad? Porque ella es la señora de todos los pueblos. Dice, por eso yo misma, he dado esta imagen a los pueblos. Este será el último y más grande dogma, dice ella, el más grande de todos. La coronación de la Madre del Señor Jesucristo como corredentora, medianera y abogada. Cuando el dogma, el último dogma de la historia mariana sea proclamado, entonces la Señora de todos los pueblos dará la paz, la verdadera paz al mundo. Y yo te pregunto, Marcela, y les pregunto, hermanos, ¿quieren que llegue la verdadera paz y definitiva paz al mundo ya? Claro que sí. Pues a promover a Nuestra Señora de todos los pueblos. Wow. Ay, Mauricio, qué interesantes cosas nos compartes, nos platicas y muchísimas gracias porque te digo, hay muchas personas muy, muy interesadas en el tema que me empiezan a preguntar más cosas si hay tiempo, cómo se relaciona esta aparición con la de Akita, Japón. Bueno, sí hay relación, podemos ir a preguntas y respuestas ahorita. En Akita, Japón, hay una aparición que fue aprobada por la iglesia, pero esa tristemente fue, digamos, como arrumbada porque el obispo local la aprobó, el Vaticano la aprobó la aprobación y después un obispo que continuó después, que fue el sucesor del que aprobó la aparición en Akita,
trató de recular o trató de evitar que se le diera promoción a esa aparición de Akita, pero cuando ya queda proclamada aprobada una aparición mariana por el obispo local y el Vaticano, ya está dictaminada la aparición, ya está dictaminada y no se puede recular de ese modo. Entonces, pues perdonen que sea franco, pero así fue en ese caso. Y la aparición de Akita se dio a la madre Julia Kim, una religiosa muy santa que tuvo inclusive estigmatizaciones, fenómenos místicos impresionantes. Hubo un milagro eucarístico que la hostia que se encontraba en un ostensorio o custodia que estaba integrada dentro del sagrario comenzó a latir y a exudar sangre como el corazón de Jesús. Y precisamente antes de que todo esto sucediera, la superiora de la madre Julia Kim, tenía bajo su cargo una novicia que se enfermó, se puso muy grave. Entonces a ella le llegó una estampita con la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos de Ámsterdam, que todavía no era aprobada por la iglesia, pero ella rezó la novena a Nuestra Señora de todos los pueblos con esta oración y la novicia fue milagrosamente curada. Y entonces esta Madre Superiora mandó hacer a un escultor budista, porque pues no había escultor católico por allá en Japón, esculpir en madera una imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos. Y cuando comenzaron las apariciones a la Madre Julia Kim, esta imagen lloró varias veces. Y se hicieron los estudios científicos de las lágrimas y se descubrieron que eran lágrimas humanas. Entonces, se dieron muchos fenómenos y por eso también la aprobación de las apariciones de Nuestra Madre Santísima a Julia Kim en Akita ayudaron a que se propagara más la devoción de Nuestra Señora de todos los pueblos. Esa es la relación que existe entre las apariciones de Akita y las de Ámsterdam. Okay. A ver si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto. Nos están pidiendo mucho que les ponga la oración exacta, que es la que tú dijiste, pero bueno, yo creo que terminando el programa, me dices dónde y yo la posteo en la página con muchísimo gusto. Quieren tener los mensajes y todo, bueno, ya lo dijimos. Y sí. Nos están preguntando también una persona de Brownsville, Texas, ¿nos podría dar una introducción a los mensajes del padre Michel Rodríguez? Yo creo que ese puede ser hasta otro programa. Sí, eso ha causado mucha polémica y es buena la polémica. Claro. Nada más que sí es importante comprender la diferencia entre mensajes que ya han sido aprobados por la iglesia y mensajes de místicos actuales que no han sido aprobados ni reprobados por la iglesia porque son recientes, son muy recientes. Y uno debe de discernir. Te quiero decir, hermana Marcela, y a los hermanos que nos ven y escuchan amablemente, que en el equipo de Mundo Católico escogimos transmitir los mensajes del padre Michel, uno, porque es un sacerdote, dos, porque su obispo le permitió durante 4 años con libertad hablar de esto, aunque después en una carta el señor obispo dice que él no da soporte a esos mensajes. Y es lógico porque ¿qué obispo que esté en su sano juicio va a dar aprobación a mensajes tan recientes y que hablan sobre temas tan polémicos? Los obispos tienen que ser cautos y el señor obispo hizo bien. Eso no quiere decir que el señor obispo repruebe las apariciones. Dice, yo no los avalo, por decirlo así, pero no los ha reprobado. Y el padre Michel, él le ha pedido cortésmente el obispo al padre Michel que deje de predicar sobre esos mensajes, pero es que ya lo hizo varios años. Entonces, y son mensajes de circunstancias que por lo menos una de ellas ha sucedido, que fue el esparcimiento del famoso chanclavirus chino, así le llamo yo porque nos ha dado mucha lata en todo el mundo, ¿no? Y curiosamente, me gustaría decirles que
Nuestra Señora en Ámsterdam profetizó la pandemia en Italia. Oh, wow. Hay un mensaje donde se profetiza esto, y se los voy a leer si me permiten. Es el mensaje número 12, Por supuesto. donde Nuestra Señora dice, le muestra a la vidente lo siguiente, dice la vidente: entre tanto, dice Ida, veo el norte de Italia y el extremo meridional extendidos ante mí. En medio de estos veo el centro de Italia, donde reina un escalofriante silencio. Silencio, ¿por qué? Porque no hay nadie en las calles. Exacto. No hay gente, dice la vidente, no hay nada, solo un silencio de muerte. ¿Cuál es ese silencio de muerte? No hay gente en las calles, pero hay muertos. Silencio de muerte. Sí. Entonces, dice, entonces veo surgir una gran cúpula, es el Vaticano. De repente empieza a llover sobre la cúpula cada vez más fuerte y con gotas cada vez más grandes. Entonces veo, dice la vidente, que no son gotas normales, sino gotas de sangre, que desde el cielo caen sobre la cúpula. A lo lejos veo una cruz iluminada y oigo, esto se convertirá en una gran lucha cristiano-política, eclesiástica también. Nosotros sabemos, por ejemplo, ahorita, uno, que llegó la pandemia y hubo un silencio de muerte en Italia. Sí, No hay sí. gente, no había nada en las calles. El toque de queda en Europa fue durísimo. La gente veía a los militares que no permitían salir a la gente a la calle si es que no tenían un permiso para poder ir a comprar al súper, a comprar comida. Fue muy severo eso. Ahora, después Nuestra Señora dice que hay política eclesiástica. Recordemos, tristemente como, porque es un recuerdo triste, como el Santo Padre se vio forzado a quitarle el título de cardenal a un cardenal norteamericano, e incluso a reducirlo al estado laical por circunstancias de abusos y por haber hecho política eclesiástica con tráfico de influencias, etcétera. Y ahorita hay un riesgo muy grave y latente hasta ahorita, pero que ya está por desatarse, de un cisma en la iglesia de Alemania. Están ahorita haciendo ¿cómo se llama? Un sínodo local que no está aprobado por el Vaticano y que no es vinculante. Es decir, canónicamente, en las leyes canónicas, las conclusiones de ese sínodo hecho sin permiso de Roma no va a tener conclusiones vinculantes a nivel de derecho canónico, y esas conclusiones no tendrán validez ante la iglesia. Pero en ese sínodo están hablando ya de ordenar a mujeres sacerdotes, de casar a parejas de homosexuales y lesbianas, etcétera, cosa que pues no van de acuerdo con el magisterio de la iglesia, y ya ellos lo dijeron: nosotros ya no queremos una iglesia anticuada, según ellos, queremos una iglesia que transite a una mayor modernidad, pero eso sí es modernismo. Y eso sí es obra del maligno, crear división en la iglesia y querer ir ellos más caminando por un camino que según ellos es más moderno o más actual o mejor que el que ha tomado la iglesia durante siglos, y eso es un error terrible, ¿no? Pues me parece que ellos no entendieron justamente ese mensaje de la Virgen o sea, de modernizar todo esto. Están malentendiendo la sana doctrina. Eso. Ahora, regresando al padre Michel, el Ajá. padre Michel habla precisamente sobre esos problemas que hay dentro de la iglesia ya y que van a haber, y situaciones difíciles de persecución hacia la iglesia, problemas políticos, la Tercera Guerra Mundial, etcétera, que en realidad son cosas que ya estamos viendo que están comenzando a suceder. El padre Michel profetizó la llegada del virus o de varios virus, y ahorita, por ejemplo, estaba leyendo en el periódico El País y en el periódico ABC de España, de Madrid, hace 3 o 4 días, que acaban de descubrir en China una nueva
cepa de otro virus más agresivo que este, de una neumonía, pero mucho más agresivo. Y también ha salido un virus de peste bubónica a través de ratas. Entonces, si eso lo han podido controlar en los últimos 50 años, no entiendo por qué de repente se juntan tantos virus que están haciendo tanto mal y se están esparciendo en tan poco tiempo. Eso es sumamente sospechoso, ¿no? A mí no me queda la menor duda de que están trabajando esos virus en laboratorio y una de dos, o se les han escapado o también puede ir junto con pegado que estén queriendo hacer esos virus pues para dañar a la gente con un objetivo económico, político, de control, etcétera. Entonces, para eso tenemos la solución del cielo, que es el Santo Rosario y la oración y la imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos. Wow. No, Mauricio, pues muy, muy interesante todo lo que nos cuentas, lo que nos platicas. Gracias por llevarnos, como te comentaba, como niños, por llevarnos de la mano a conocer más esta preciosísima advocación. Yo creo que es una de las últimas de Nuestra Señora de todos los pueblos, y la tarea tan grande que nos encomienda nuestra Madre de orar, de unirnos, de orar ya por todos. Ahora sí que no nada más por mí solamente, sino orar por todos, con todos, a través de esta oración tan hermosa, y empezarle ya a incluir nuestros rezos diarios para que más pronto reine el Inmaculado Corazón de María, que venga lo del quinto dogma. Viene todavía muchas cosas, esa era de paz de la cual nos platicas, pero tenemos mucho que ver nosotros. Ahora sí que, aunque el Señor es omnipotente, el Señor puede hacerlo cuando Él quiere, como Él respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío, y nos dice, también necesito de ti, yo quiero que tú me lo pidas. Claro, es que el Papa Pablo VI decía que la familia es la iglesia doméstica. Es decir, Dios quiere que en nuestros hogares se viva olor de santidad. Dios, no, un sacerdote amigo mío que pues bueno, el Señor lo ha favorecido con gracias muy especiales, dice que Dios no quiere gente buena, Dios quiere gente santa. Ya es tiempo de que seamos santos. Y el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, que es ahora el Papa Emérito, repitió unas palabras que había dicho una vez ese gran teólogo católico Yves Congar, que dijo: los cristianos del tercer milenio o serán místicos o no serán nada. Fíjate el contraste tan tremendo, ¿no? Sí. Sí, entonces, o estamos bien unidos, injertados en el corazón de Jesús a través de la oración y la vida evangélica del amor y la caridad, como dice nuestra madre, amor a Dios, es decir, oración, y amor al prójimo. Esos son los dos pies con los que debemos caminar, las dos piernas. O el Señor nos puede llegar a decir lo del Apocalipsis 3:20, como eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Me da pena decirlo así, pero el Señor no nos quiere tibios, el Señor no nos quiere solo gente buena, Jesús quiere gente santa, gente que ore, gente que esté impregnada de oración, como el Señor le dijo a Santa Faustina Kowalska, le dijo, exijo de ti que es misericordia en todos tus actos con los demás, y todos tus actos tienen que estar impregnados de oración. Nosotros debemos oler a Dios, todos nosotros. Entonces, si el Papa Pablo VI dijo, la iglesia doméstica es la familia, en una iglesia se ora, en una iglesia doméstica se ora. El centro de la vida de un templo es Cristo, es el sagrario, el santísimo. El centro de la vida de una familia debe de ser Jesús Eucaristía. Entonces, siempre debemos de tener la virtud, y yo diría hasta el santo vicio, no se puede decir así, pero así lo digo, de la oración
de tener nosotros la disciplina de orar en familia diario. Si alguien, usted hermanito, hermana, si su cónyuge o sus hijos no quieren orar con usted, pues ore usted solo, sola, en la sala de la casa, y que los demás escuchen que está usted orando por ellos en las intenciones, y ya Wow. se irán poco a poco uniendo a orar con usted. Por ejemplo, el padre Gerardo Pérez, un santo sacerdote, amigo mío, que nuestro, este, pues un consejero y un sacerdote santo, ha dicho que cuando él de chiquito le decían sus papás, vamos a rezar el rosario, y él no quería, le decían, bueno, pues como son 5 hermanos, el primer rosario lo vamos a rezar por ti, para que te vaya bien en la escuela. Ahí tú dirás si quieres rezar con nosotros o no, para que te vaya bien en la escuela. El segundo misterio es por tu hermano fulanito, el tercero es por menganito, y entonces así los papás jalaban a los hijos a rezar. Entonces, hay muchos trucos que podemos usar para rezar, ¿verdad? Exactamente. Pero nuestra familia tiene que convertirse en un centro de adoración a Dios. El centro de nuestra vida es y debe de ser Cristo, con la oración. Amén, amén, amén. Y una última cosa, el primer apostolado y la primera chamba que Dios nos pide que hagamos, sin lugar a dudas, es este de ser iglesia doméstica, es decir, ser intercesores como María y Jesús. Ujú. Jesús vino a este mundo a ser intercesor por nosotros ante el Padre. María vino a este mundo a cooperar en esa intercesión, a hacer extensión de esta intercesión de Jesús ante el Padre por nosotros. Nosotros, sobre todo las mamás y los papás, vienen a ser intercesores ante Dios por sus hijos. Sí, 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 sí. La primera chamba que tenemos en el hogar, los padres de familia, es ser intercesores, orantes por nuestros hijos, por el Papa, por la Iglesia, el mundo y la humanidad, por nuestra familia, por nuestra nación, por nuestras ciudades. Entonces, por eso hay que cooperar en la obra de intercesión con familias orantes, enseñar a nuestros hijos a orar. Es la primera y más importante chamba. Exacto. Y como tú dices, si nuestros hijos no quieren acercarse a la oración, ya tenemos que empezar a ver a lo mejor en el centro de la casa para que te oigan y para que veas. Y aparte, finalmente, yo también recuerdo una persona le preguntaba a María Teresa, digo, así, a Santa Teresa de Calcuta, bueno, ¿cómo voy a hacer para que mis hijos se acerquen? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a predicar? Y dice, no te preocupes, ellos te observan. Eso. Ellos nomás nos están observando y es el testimonio finalmente el que va a ir arrastrando a toda nuestra familia, a nuestro Padre Dios, a la sana doctrina, a la iglesia. Mauricio, muchísimas gracias. Sabemos, bueno, quedaron muchos temas también como que para platicarlo. Sabemos que tú eres director general de eventos de clase mundial, que tienes una agencia de viajes, que más que nada esto lo ves también como un apostolado. Has hecho muchísimas peregrinaciones. Sabemos que ahorita pues es complicado, difícil, ahorita no se mueve todo, pero a lo mejor alguien que quisiera más adelante o estaría interesado en conocer todos estos lugares, acercarse más al Señor a través de visitar estos lugares santos, ¿cómo los pueden localizar a ustedes? Mira, a través de WhatsApp, Ajá. en mi celular, les voy a dar mi celular para que me manden algún mensaje. Si me tardo en contestarles, discúlpenme, pero es que he tenido una luz de mensajes y todo esto con los programas. Y es el teléfono, bueno, desde Estados Unidos 0052. ¿Sí? Luego se continúa, ya sería también desde México 55, que es la alada local, 4072 ¿Sí? 3725. Repito, 0052 55 4072 3725. Perfecto. Ahí estoy a sus órdenes. Yo espero que si no para finales de este año, para primavera del año que viene, poder retomar las peregrinaciones. Algunos hermanos de otras agencias de peregrinaciones se están lanzando ya para septiembre, octubre. A mí me parece prematuro todavía,
porque en lugares donde la pandemia se está terminando ha habido rebrotes. Sí, exactamente. Algunos amigos de España me comentaban que ya se están empezando a guardar de nuevo por lo mismo. Sí, pero con la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos nos podemos proteger. Eso no obsta que tenemos que mantener las medidas sanitarias y ser cautos. Claro. Ser cautos, reforzar nuestro sistema inmune con la oración y con una alimentación sana, ¿verdad? Exactamente, claro que sí. Pues bueno, nuestros amigos de Alégrate María Radio, ya tenemos que acabar esta entrevista, que la verdad estamos muy contentos. Nadie se ha desconectado, todos estamos muy atentos aquí. Muchísimas gracias. Si Dios nos presta vida, nos veremos la próxima semana. Recordándoles, la próxima semana hay una entrevista también vía Zoom, si el Señor lo permite y si es su voluntad, con el obispo de Ciudad Valles, San Luis Potosí, el padre Roberto Jenny, nuestro señor obispo. Muchas cosas que platicar también, así como estamos platicando con Mauricio esta mañana. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por todas estas explicaciones. Estoy segura que va a haber más preguntas después y ojalá que en un futuro no muy lejano podamos volvernos a encontrar para seguir platicando de todos estos temas. Primero Dios. Marcela, para mí ha sido un privilegio. Que Dios te bendiga por la labor que haces, a ti y a tus colaboradores, y que Dios te bendiga a ti, hermanito y hermanita, que te has conectado con esta bendita señal. Claro que sí. Si nos acompañas, por favor, que muchos me han pedido que si cerramos con la oración, por favor. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén, que así sea, claro que sí. Porque nosotros somos miembros de la Guardia Nacional Cristera aquí en la Ciudad de México. Oh, wow, te digo, hay mucho que platicar, pero pronto seguiremos platicando porque son temas muy interesantes y es para irnos llenando más del amor a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Gloria a Dios, hasta luego.